realizar el diseño de una estructura desde cero para que se les haga también un chance fácil el trabajo que tienen para la próxima semana. Y es lo que les propuse una estructura y en función a la estructura tienen que determinar algunas cargas, ingresar todo al ETABS. Después de ingresar todo al ETABS tienen que diseñar esas estructuras y graficar en en AutoCAD cómo quedarían ya armadas esas vigas, ¿sí? Entonces, chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer es iniciar con el cálculo de este tipo de estructuras. Si se dan cuenta, aquí tenemos esta estructura planteada, la cual tiene esa distribución de longitudes en el eje Y. Tiene dimensiones iguales, es igual a 5 metros esas dimensiones, y en el eje X, discúlpenme chicos, acá es 5 metros. Y en el eje X, en los dos extremos son igual a 5 metros las longitudes y en la mitad es igual a 6 metros. ¿Ya? Entonces, se me va a hacer un poquito complicado explicarles la parte de las ecuaciones y todo, porque ahorita no estoy conectado en la tablet. Pero vamos a hacerlo desde el Paint, digámosle, ¿ya? Para no quedarnos así. Ya, chicos. A ver. Ya. Entonces estamos aquí. Va. Y entonces, lo primerito que tenemos que hacer aquí, cuando nosotros ya tenemos la estructura, que ya sabemos que es de 5 metros por 5 metros por 5 metros en el eje de las y de 5 metros, 6 metros y 5 metros en el eje de las X, vamos y copiemos esto. Porque no le necesito para nada más. Copiar y pegar. Ya chicos, entonces tenemos aquí esa estructura que nosotros estamos planteando. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es el prediseño de la losa. Estoy imprimiendo ya. El prediseño de la losa. Entonces, nosotros, para el prediseño de la losa, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos que respetar una fórmula que en función de la losa maciza que nos recomendaba el ACI, nosotros podríamos sacarle una altura equivalente en una losa nervada, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para realizar ese cálculo? Lo único que tenemos que hacer es anotar la fórmula que nos dice el ACI para determinar el espesor de la losa nervada. Ya, entonces, la losa, no, pongamos así porque si no, ya, la losa, la altura o el espesor de la losa maciza va a ser igual a ¿qué? A la luz más crítica, Ln nosotros le poníamos, luz más crítica, multiplicado entre 0.8 más Fy, que le vamos a dividir para ese valor para 14,000. Y todo esto le dividíamos para 36, ¿sí? Entonces esa es la fórmula que nosotros teníamos para determinar el valor de la losa maciza, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar datos, ¿sí? Reemplacemos datos. ¿Cuál aquí sería el valor de la luz más crítica que tenemos en esta estructura? Por favor, ayúdame alguien. 6 metros. Perfecto, 6 metros. Recuerden que esta fórmula está formateada en kilogramos sobre centímetros cuadrados porque tenemos esta variable de Fy. Entonces, coloquemos los 6 metros, transformémoslo en centímetros, sería 600, multiplicado por 0.8. 0.8. Ya a eso le tenemos que sumar más Fy, que es 4,200, y a eso le tenemos que dividir para 14,000. Y esto dividido para 36. ¿Alguien ya tiene el dato? Por favor, ¿me pueden dictar? 18.33.
Perfecto, muchas gracias. 18.33. Entonces, esta es la altura que nos recomienda el ACI que debe tener nuestra losa maciza. Sí, entonces, recuerden, cuando es una losa maciza, cuando toda la losa está conformada por hormigón, pero recuerden que nosotros, nuestro sistema estructural, siempre utilizan losas nervadas, o losas alivianadas, o losas aligeradas, son el sinónimo, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? Nosotros lo que tenemos que proporcionar es una sección tal de que la altura equivalente que me provoca mi losa nervada sea mayor a lo que me provoca la losa maciza, ¿sí? Lo que me recomienda el ACI. Entonces, vamos a dibujar una losa nervada, chicos. Vamos a dibujar la losa nervada. Vamos con este, ya. Dibujamos la losa nervada. Listo. ¿Ya? Y estos serían los alivianamientos, los que vemos aquí, ¿no? Los que vemos, no pongámosle con rojo, pongámosle con verde. Pongámosle. ¿Estos serían qué? Estos serían los aligeramientos. Y las distancias que tendríamos aquí serían 40 centímetros. Esta distancia de acá sería la otra nervadura, o bueno, el bloque de alivianamiento, 40 centímetros. El de aquí, el de la mitad, casi siempre nosotros colocamos que es de 10 centímetros el nervio, el espesor del nervio, y el otro espesor del nervio es de 10 centímetros. La luz más perjudicial de aquí es de 6 metros, ¿no es cierto? ¿Con cuánto espesor de losa creen ustedes que nosotros podemos plantear para que pase estos valores? ¿Con una losa de 25 de altura o con una losa de 30 de altura? ¿Con cuál creerían? De 25. Una de 25. Ya, con una losa del 25 casi no nos pasa, verás. Acá tengo una bibliografía que nos dice la altura equivalente si nosotros proponemos en losas nervadas, verás. Aquí, esta bibliografía espero que les sirva. A ver, vámonos acá, acá, a hormigones, y nos vamos a bibliografía. Y nos vamos a cargas sísmicas, nos vamos a libro de Manuel Guerra. Ya, aquí miren, esta tablita, esta tabla 3 de Manuel Guerra, lo que nos dice, mira, es que una losa de 15 centímetros, ¿cuánta altura de losa equivale a una losa maciza? Miren, por ejemplo, en la fórmula que nosotros metimos, la losa maciza de 10.88 equivale a una losa alivianada de 15 centímetros, ¿sí? Una losa alivianada de 20 centímetros equivale a una altura equivalente de 14.5 centímetros. Entonces, si a nosotros lo que nos dio de valor de la altura de la losa maciza que debe tener en función de la normativa es 18.33, ¿cuál es la altura de la losa que deberíamos escoger? Y eso le pregunto. 30, perfecto. ¿Por qué? Porque de ley la altura tiene que ser mayor a la que nos está planteando la normativa. Muchas gracias. Entonces, eso es más o menos lo que quería que vean. Por favor, tomen una capturita de pantalla a esta tabla que no les he dado todavía, pero es muy buena para, en función a eso, determinar cuál es la altura de la losa que nosotros vamos a determinar. Entonces, necesitamos una losa de 30. Entonces, chicos, lo que nosotros siempre hemos hecho es que la loseta de compresión, ¿de cuánto le colocamos siempre? 5 5 centímetros. ¿no es cierto? Y la altura, si necesitamos una losa nervada de 30, ¿a cuánto sería igual? 25. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si nosotros ya definimos esta altura
de la estructura, lo que nosotros tendríamos que hacer es proponer una viga para que ¿para qué? Para que se nos haga más fácil el cálculo de la altura equivalente. Entonces, a esta que nosotros estamos proponiendo, que es una losa nervada que tiene 1 metro de longitud, podemos transformarle en esta. Podemos transformarle en esto. No, con rojo. ¿Ya? En esto, lo único que cambia es que a los nervios les juntamos y por lo tanto lo que antes era 10 centímetros y 10 centímetros que tenían los nervios, ahora tiene 20 centímetros porque le unificamos, ¿no es cierto? Acá con verde, como nosotros le poníamos mismo, antes vamos a dibujarle, le dibujamos los bloques de alivianamiento y estos los que tienen es un ancho de 40 centímetros y un ancho de 40 centímetros. Y la altura que nosotros estaríamos trabajando es aquí, 25 centímetros y la loseta de compresión sería de 5 centímetros, ¿ya? Entonces, chicos, aquí nosotros para determinar si con esa altura de losa es la suficiente, lo que hacíamos era determinar la altura equivalente. Entonces, para determinar la altura equivalente, lo primero que hacíamos era determinar el centro de gravedad de esta figura, ¿sí? Entonces, centro de gravedad. Vamos a determinar eso. Centro de gravedad. ¿Y nosotros cómo sacamos ese centro de gravedad? Lo único que nosotros tenemos que hacer es, en el eje Y, va a ser igual. Para sacar el centro de gravedad es la sumatoria ¿de qué? De las áreas, de todas las áreas que existan, multiplicado ¿por qué? Por el brazo de palanca en Y, y todo eso le dividimos ¿para qué? Para la sumatoria de las áreas. Esa es la fórmula que tenemos en la presentación, ¿sí? Sumatoria de las áreas. ¿Sí? Entonces, vamos y determinemos ese valor. A ver, dividámosle a esta sección en 2 áreas para que se nos haga más fácil el cálculo. En una área 1 y en una área 2. ¿Ya? Entonces, vamos y calculemos. Primero, para determinar el Y del centro de gravedad, pongámosle para que no nos confundamos, va a ser igual a ¿qué? Al área de el área de la sección 1, que sería esa sección en centímetros. ¿Para qué? Para que tengamos todos en las mismas unidades. Sería la base, que sería 100 centímetros, que es toda esta longitud, multiplicado por los 5 centímetros, que es el alto de mi sección 1, y a eso le vamos a multiplicar ¿por qué? Por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca sería los 25 centímetros que tenemos en el nervio, más los 5 centímetros que tenemos en la sección o en la figura 1, pero dividido para 2. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de esta sección se encuentra justo en la mitad. Como es un rectángulo, ¿no? Aquí se encuentra el centro de gravedad ese y acá se encuentra el centro de gravedad del otro. ¿Sí? Y entonces aquí el brazo de palanca sería los 25 más los 5 dividido entre 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 25 más 5 medios. Listo, tenemos el primer punto. Más el área de la sección 2, que sería 20 centímetros multiplicado ¿por qué? Multiplicado por la altura, que en este caso sería de 25 centímetros, que es la altura del mi nervio, y a eso multiplicado por su brazo de palanca, que sería los 25 dividido entre 2, que sería 12.5. Y a todo esto le tengo que dividir ¿para qué? Para el área de mi estructura, o bueno, de mi sección que nosotros tenemos.
el área de la franja 1 o de la sección 1, que sería 100 centímetros por 5, y más la otra sección que sería 25 por 20, que es la altura por la base de mi estructura. ¿Cuánto nos da este centro de gravedad? ¿Me pueden ayudar, por favor? Este va a 25. ¿Alguien tiene ya? Mm, 200, dice. 200. Sí. Ya, 200. 200. No, no te puedo dar 200. Porque Es 20 de ley tiene que centímetros. estar en esta altura. Es 20 centímetros. En esta altura. Te tiene que dar. ¿Cuánto les da? 0,2 metros, entonces, dice. 20 centímetros. No, de ley te tiene que dar la respuesta en centímetros. ¿Sí? Ya, 20 centímetros, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, esto es lo que nos da el centro de gravedad de las dos secciones que nosotros calculamos. Entonces, aquí más o menos estaría el centro de gravedad. Aquí el centro de gravedad de las dos secciones. Centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso, chicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sacar la inercia de esta losa nervada, la inercia de esta losa nervada. Y para eso lo que nosotros aplicamos es el teorema de Steiner. Steiner. Y lo que nos dice es que para sacar la inercia, la inercia total va a ser igual a ¿qué? A la inercia que nos da el nervio más el área que me da el nervio multiplicado por la distancia de Y, la distancia que existe entre el centro de gravedad del nervio y el centro de gravedad de la figura completa, que sería este. ¿Ya? Ya esto, lo que nosotros le tenemos que sumar, a esto lo que nosotros le tenemos que sumar sería la inercia de la loseta de compresión más el área de la loseta de compresión y multiplicado por la distancia entre los centros de gravedad, que sería en este caso, ¿qué? Mi loseta de compresión, hasta el centro de gravedad de mi figura completa, que ese es justo el valor que acabamos de determinar. Y estos valores, no se olviden, son elevados al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Y este también, el de acá, es al cuadrado. Ya, entonces, determinemos en primer lugar la inercia que me provoca el nervio. ¿Ya? La inercia del nervio. Entonces, la inercia del nervio no sería más que su base, que es 20 centímetros, multiplicado por ¿qué? Por su altura, que es 25 centímetros. Esto le elevamos al cubo, ¿sí? Base por altura al cubo, y le dividimos entre 12. ¿Ya? Entonces ya tenemos la inercia. A eso le tenemos que sumar el área del nervio, que nuestro nervio es igual a ¿cuánto? A 20 centímetros, que es el área, ¿no? 20 por 25, ya eso le tenemos que multiplicar ¿por qué? Por la distancia entre los centros de gravedad y eso le vale al cuadrado. En este caso, nos dio 20, el punto ese del centro de gravedad de toda la figura, y le tenemos que restar el centro de gravedad del nervio, que sería 12.5, la mitad de 25, ¿no? Y entonces ahí nos da como resultado 7.5 centímetros. 7.5 centímetros, y eso le elevamos al cuadrado. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí ya nos da la inercia del nervio y ahora vamos a calcular la inercia de la loseta de compresión. Y esto me va a dar igual a
la base de la altura, la base de la loseta de compresión, que sería 100 centímetros, multiplicado por la altura, que es 5 centímetros, esto le elevamos al cubo y le dividimos entre 12. Esto le tenemos que sumar más ¿qué? Más el área de la loseta de compresión, que sería 100 por 5, y le tenemos que multiplicar por la distancia entre los centros de gravedad. Que el centro de gravedad de la loseta de compresión estaría ubicado entre 25 más 5 dividido entre 2, lo que me da es 27.5, y a eso le resto 20, lo que me da es 7.5 también. 7.5 y esto le elevo al cuadrado. ¿Alguien por favor me puede ayudar con la primera respuesta? De la inercia. 54.166,66. Dame un ratito. 54.000, 166, ¿ya? coma 66. Ya, 66, estamos bien. ¿Y el otro? 29.176. ¿Y 6? ¿Ya? Punto 76. Punto 76 dijiste. 76. ¿70 o 60? 6. Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces, hazle la suma, ¿ya? Ayúdame con la suma de los dos. Inercia total sería a la inercia del nervio más la inercia de la loseta de compresión. 83.333.33. Espérame un ratito, ¿ya? Ya copio. 83.000. 333. 333. 33. Punto 33. Ya. Entonces esto se vendría en centímetros a la cuarta, como es un dato de la inercia, ¿cierto? Entonces, chicos, si nosotros ya tenemos ahí la inercia que me provoca la loseta, la viga alivianada o la losa alivianada, lo único que nosotros tenemos que despejar es la altura equivalente. ¿Y eso cómo hacemos? Nosotros conocemos tranquilamente que la inercia de un elemento que es rectangular va a ser igual a ¿qué? A la base multiplicado por su altura, y a eso le le elevamos primero al cubo, no sé por qué no se eleva, pero bueno, al cubo, y esto le debemos dividir entre 12, ¿sí? Y entonces lo que nosotros ya tenemos, si se dan cuenta, es la inercia de la losa nervada, ¿no es cierto? Y lo que podríamos determinar es la altura equivalente, ¿sí? La altura equivalente que va a tener nuestra estructura en función de transformar una losa alivianada a una losa rectangular. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo lo único que tenemos que hacer es despejar la altura equivalente. Altura equivalente va a ser igual a ¿qué? A la raíz cúbica que multiplica a ¿qué? A la raíz cúbica que multiplica a 12 por la inercia. Ya esto le vamos a dividir para B, ¿sí? Y entonces eso es el valor de la altura equivalente que tendríamos y que nos provocaría esta losa de 30 centímetros. Y esto me da igual a ¿qué? A la raíz de cúbica, ¿de cuánto? De 12 que multiplica a 83.333.33, y a eso le tenemos que dividir para 12. Por favor, ¿me pueden decir ese resultado? 21.54. 21.54. Y entonces ahorita sí hacemos la comparación, ¿no? Que si el valor que en este momento me acaba de salir de 21.54 centímetros es mayor a lo que me recomienda la normativa NEC que sacamos de 18.33, sí. Si sí es mayor, por lo tanto podemos utilizar esta losa. Recuerden que lo que nos producía la losa del 25 solo era 18.06 y lo que necesitábamos era 18.33. Por eso no escogimos el valor anterior, el de la losa de 25 centímetros. Por eso debíamos colocar de ley una losa de 30 centímetros. Ya, entonces chicos, y eso nos debe salir igualito. Miren, 21.54, ¿y cuánto nos salió a nosotros? 21.54, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya, con esa tablita ya no tenemos que hacer todo este cálculo que ya se nos
se nos haría tedioso repetir muchísimas veces. ¿Ya? Entonces, chicos, ya teniendo establecido que con una losa de 30 centímetros nosotros ya podemos realizar o sea, colocar una losa y vencer a los 6 centímetros, que sería la luz más perjudicial que tenemos en nuestra estructura, ahora lo que tenemos que hacer es determinar el cálculo de los pesos. ¿Sí? Y entonces, para esto nosotros tenemos que dibujar 1 metro cuadrado de losa, ¿no? 1 metro cuadrado de losa. Entonces, si se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era, teníamos esta estructura de la losa, así. Inge, así. una pregunta. Mande. Cuando sacamos la altura, ¿no deberíamos dividirle para 100? Para la base. Dividirle para 100. O sea, para la base. Sí, aquí está mal. Aquí yo le puse para 12. Aquí es para 100. ¿A esto te refieres? Sí. Sí, es para 100. Por eso, sí, el que me dictó este dato lo hizo bien, lo hizo para 100. Es la base. Sí, yo le puse 12, no sé por qué le puse 12. Pero sí es para 100. Y date cuenta, sí te va a dar el resultado. ¿Ya? Entonces, tenemos ese valor. Ahora, lo que vamos a dibujar son los bloques de alivianamiento. Bloques de alivianamiento. Listo, y aquí tenemos los bloques de alivianamiento, ¿no? Recuerden, las mismas distancias de siempre, ¿no? Los bloques tienen 0.40 centímetros. El nervio, ¿cuánto tiene? 0.10. Pongámosle, trabajémosle en centímetros. Trabajémosle en centímetros para no confundirnos después. En lugar de trabajar en centímetros, aquí ya trabajemos en metros, chicos, porque los valores de los pesos necesitamos en toneladas sobre metro cuadrado. Entonces sería 0.4, 0.4, y aquí 0.1, 0.1, y acá también 0.1. Y en el eje de las X sería lo mismo. Entonces, chicos, ahora lo que tenemos que hacer es determinar los pesos, cálculo de los pesos. Entonces, aquí hay que ser igual. El peso, pongamos de W, que me produce, pongamos de esto en negro. El peso que me produce, pongámosle el nervio, ¿ya? Peso que me produce el nervio. ¿A qué sería igual? A la base del nervio, que sería 0.1, multiplicado por la altura del nervio, que sabemos que es 0.25, ¿sí? Ya eso le multiplicamos por la longitud del nervio. Recuerden, la longitud del nervio sería 1 metro, y 1 metro sería 2 metros, más 0.40 serían 2 metros 80, y más 0.40, y más 0.40 tendríamos 360. Entonces es más 360, y a eso le multiplicamos por la densidad del hormigón armado, que nosotros ya sabemos que es igual a 2.400 toneladas sobre metro cúbico. Lo que nos da un resultado es de 216 kilogramos por cada metro cuadrado. Ya tenemos ese el primer peso, ¿no? Vamos al segundo. El segundo peso sería el de la loseta de compresión. Vamos. Peso de la loseta de compresión va a ser igual a ¿qué? A, el espesor de la loseta, que sería 0.05, que son 5 centímetros, ¿no? Eso le tenemos que multiplicar por el área que va a estar ocupando la loseta de compresión. Estamos analizando para 1 metro cuadrado de losa, por lo tanto sería por 1 y por 1, ¿ya? Y a eso multiplicarle por la densidad del hormigón armado, que sería 2.400. Como resultado de esta ecuación que estamos, bueno, de este valor que estamos extrayendo, nos da igual a 120 kilogramos sobre centímetros, no, por cada metro cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí el peso de la loseta de compresión. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Determinar el peso del alivianamiento. Y el peso del alivianamiento yo ya les puse acá en esta tablita, ¿a qué tendría que ser igual?
¿Cuál es el espesor que va a tener mi alivianamiento? Es de 25 centímetros, por lo tanto, cada uno de los bloques que vamos a utilizar, lo que pesa son 14 kilogramos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que colocarle en nuestra tablita. Peso del alivianamiento va a ser igual a ¿qué? A, el número de bloques, recuerden que siempre son 8, a eso le tenemos que multiplicar por 14 kilogramos que nos dio, que cada uno de los bloques va a pesar. Eso lo que me da como resultado es 112 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿sí? Recuerden que en cada losa, lo que nosotros colocamos en cada una de estas distancias son esta distribución de los bloques de aligeramiento. ¿Sí? Esta es la distribución. Por eso les digo que vamos a utilizar nosotros en cada metro siempre 8 bloques de aligeramiento. Cuidado, se confundan con eso. ¿Ya? Entonces, aquí al final nosotros ya podemos extraer un peso que me va a provenir de la losa. Lo único que tengo que sumar es los 216 que me viene del nervio, más los 216, más los 120 que me viene de la loseta de compresión y más los 112 que me viene del bloque de aligeramiento. ¿Me pueden decir cuánto nos da como resultado? 448. Perfecto, 448 kilogramos por cada centímetro cuadrado, no, por cada metro cuadrado. Ya tenemos esos valores, ¿no es cierto, chicos? Ahora, vamos a realizar la suma de los pesos que vamos a incluir en cada uno de los pisos, ¿ya? Entonces, vamos a calcular eso. Vamos a poner peso de la masilla y el enlucido. Eso es lo que va a ir en los pisos, recuerden, chicos. Y el enlucido. Recuerden que la masilla y el enlucido lo que ocupan es un espesor de 0.04 centímetros, ¿sí? El área en el que van a estar distribuidos sería en 1 metro por 1 metro. Y eso le multiplicamos por la densidad del mortero. Y el mortero tiene una densidad de 2.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, lo que me da como un resultado de 88 kilogramos por cada metro cuadrado que nosotros estemos analizando. Ese es el peso de la masilla y del enlucido. Vamos a determinar ahora sí un peso de los acabados que nosotros podamos tener sobre el piso, y eso va a ser igual a 20 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿ya? Estos son ya valores establecidos por mucha experimentación, ¿sí? Entonces, es el peso de los acabados, siempre va a ser 20 kilogramos sobre metros cuadrados. El otro, también tenemos que tomar en cuenta el peso de las instalaciones, ¿sí? Peso de las instalaciones que generalmente nosotros utilizamos como 10 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿A qué me refiero con instalaciones? Instalaciones, tuberías que mandamos con mangueras para poner cables de luz. También podemos tener tubería para la línea sanitaria que nosotros vamos a tener en nuestra estructura, para agua potable, tubería para agua potable. Entonces, todo eso lo que me hace es tener un peso de las instalaciones que van a ser generalmente, vamos a asumir que va a ser igual a 10 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿ya? Y por último vamos a colocar el peso de las paredes, chicos, ¿ya? El peso de las paredes, ¿y esto a qué va a ser igual? Cuando nosotros tenemos una estructura tipo vivienda, Inge, disculpa la pregunta. ¿Mande? Disculpa una pregunta, Inge. ¿Qué pasó? En eso del alivianamiento me perdí, no le entiendo bien de dónde sale el 14. Los 14. Ya, espérate, ¿te parece si acabo esto del W de las paredes y ahí te explico eso de los aligeramientos? Sí, Inge, por favor. Ya, verás. Entonces, lo que iba diciendo, el peso de las paredes. Cuando nosotros tenemos una pared en tipo vivienda, lo que nosotros generalmente adoptamos
es 150 kilogramos por cada metro cuadrado. Pero si ustedes están construyendo una oficina, ¿sí? Una oficina, entonces en las oficinas, si se dan cuenta, existen más divisiones en las estructuras, por lo tanto existen más áreas de paredes. Y ahí lo que se debe colocar generalmente es 250 kilogramos sobre metros cuadrados. Nosotros estamos diseñando una vivienda. Si estamos diseñando una vivienda, les acabo de decir que generalmente se coloca 150 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí, chicos? Porque es una vivienda. Si fuera una tipo oficina, lo que deberíamos colocar es 250 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, aquí vamos a colocar ya solo el resumen de los pesos, ¿sí? El peso total de la suma de todos lo que va encima de mi losa va a ser igual a 268 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí, no es cierto, chicos? ¿Sí les salió ese valor? La suma de 88 más 20 más 10 y más 150, ¿sí le sale ese valor? 88 más 20 más Sí. 150. Sí, sí me sale ese valor. Ya, entonces aquí ya tenemos el peso de lo que va a ir encima de mi losa. Ahora, lo que tú me estabas diciendo, mira. El peso del aligeramiento, ¿de cuánto tenemos el bloque de aligeramiento en este caso? Si te das cuenta es de 25 centímetros porque nuestra losa es de 30, ¿sí o no? Y siempre la Sí. loseta de compresión es de 5 centímetros. ¿Sí te acuerdas de eso, Jordi? Sí. Ya, entonces, como te digo, el espesor del bloque de alivianamiento es de 25 centímetros. Entonces, nos vamos a esta tabla que nosotros vemos cuánto es lo que pesa cada bloque de alivianamiento. Entonces, si te das cuenta, el A y el B hace referencia a ¿qué? Al ancho y a la longitud, que eso se mantienen constantes. Lo único que cambia es el espesor, que es C, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta, cuando un bloque tiene un espesor de 25 centímetros, que es lo que nosotros necesitamos porque tenemos esta altura del bloque, ¿a cuánto nos da el peso unitario por bloque? 14 centímetros, ¿sí o no? Sí. Ya, y entonces, ¿cuántos bloques de aligeramiento nosotros colocamos en un metro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por eso multiplico los 8 bloques de alivianamiento que yo tengo que colocar en un metro, multiplicado ¿por qué? Por su peso unitario, que su peso unitario aquí nos da como referencia que es igual a 14 kilogramos. ¿Sí me entendiste? Sí, gracias. Ya, perfecto. Ya, listo. El paso que nosotros continuábamos o sea, que continuábamos después de haber ya calculado esto, era determinar el peso de las vigas, ¿sí se acuerdan? Y entonces lo que hacíamos era sumar todas las vigas que teníamos en nuestra estructura y dividirle para el área. Pero eso ya no lo hagamos así. Dejémosle que el programa nos calcule eso, ¿ya? Dejemos que el programa nos calcule eso. Porque el programa, si se dan cuenta, nos pide la densidad del material. Y nosotros ya sabemos que el hormigón armado lo que pesa es 2.4 toneladas. Si ya sabemos eso, entonces dejemos que la estructura, bueno, que el programa mismo se encargue de realizar ese cálculo, ¿ya? Entonces, lo único que tenemos que hacer es para ver la carga muerta que va a estar soportando mi estructura, va a ser igual ¿a qué? A la suma de ¿qué? Del peso de la losa más el peso que va a estar encima de mi losa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vigas ya les digo que va a calcular la estructura mismo. ¿Ya para qué nosotros vamos a estar metiendo eso en nuestro cálculo? Entonces, vamos y determinemos. Carga muerta va a ser igual a ¿qué? Al peso de la losa que me da 448 más el peso que va a estar encima de mi losa que me da 268 kilogramos por cada metro cuadrado. Y esto lo que me da como resultado, ¿cuántos, chicos? 716 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Sí, no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos de carga muerta. Ya, entonces, si ya nosotros determinamos a qué es igual nuestra carga muerta, vamos a definir cuál es el espesor
o las dimensiones tanto de las columnas como las vigas que van a estar soportando en mi estructura, ¿ya? Entonces, en las columnas, bueno, eso ya va a depender del predimensionamiento en función de las áreas tributarias, pero por hoy vamos a proponer dos tipos de columnas. La columna 1, que va a tener una dimensión de 50 por 50 centímetros. La columna 2, vamos a colocar una columna de 45 por 45 centímetros. Si se dan cuenta, siempre bajamos un poquito las dimensiones en los pisos de arriba. ¿Por qué? Porque van a estar absorbiendo menos carga. Y la viga, si se acuerdan, en función de la normativa colombiana, la altura de la viga nosotros teníamos que colocar en función de dos valores. La luz más crítica, ¿sí? La luz más crítica, ya eso le debíamos dividir entre 12. Entonces, ¿cuál es el eje de análisis que vamos a utilizar en esta estructura? El eje de análisis que vamos a tener en esta estructura es este, ¿sí? Este, chicos. Este es el eje de análisis. Entonces, ¿cuál es la luz más crítica para esa eje de análisis? Sería los 6 metros, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Lo que tenemos que colocar es la altura va a ser igual de la viga, ¿no? La altura de la viga va a ser igual a ¿qué? A la luz más crítica que tenemos en ese eje que estamos analizando y le dividimos entre 12 metros. Y esto me va a dar igual a 6 dividido entre 12, lo que me da un resultado de 50 centímetros. Vamos a la siguiente. La siguiente condición, si se acuerdan, la otra altura H era igual a ¿qué? A la luz mismo, y a eso le dividíamos para 10, ¿sí? Y lo que me da como resultado es 6 dividido entre 10, que me da como resultado 0.6 metros. Y acá pongámosle 0.50 metros. Esto borrémosle, ¿sí? Y aquí pongámosle 0.50 metros. Ya, entonces, el valor del H tiene que estar oscilando entre esos valores, entre 0.50 y 0.60, ¿no? Entonces, lo que yo les aconsejo, como primer parámetro de predimensionamiento, hagámosle 2 vigas, ¿ya? Las vigas para el piso 1 y piso 2 van a ser igual a 55 centímetros y las vigas para el piso 3 y el piso 4, como ya están soportando menos cargas, también vamos a hacerle con unas dimensiones de 50 por 30 centímetros, ¿ya? Entonces, vamos y coloquemos. Viga 1. Viga 1, lo que vamos a tener es, en función, ¿no? A este predimensionamiento que hicimos, 55 centímetros por 30 centímetros, la base ya sabemos que no puede ser menor a 25 centímetros, por lo tanto colocamos 30 centímetros, ¿ya? Y base, viga 2 va a ser igual a ¿qué? A 55 centímetros, no, 50 centímetros, y a eso le vamos a dar una base de 30 centímetros, ¿sí? ¿Para qué? Para rebajar un poco en el peso, provocado por las vigas, y por lo tanto, con eso también ya ahorramos un poco de material. Por eso no es, siempre en todas las estructuras, lo que hacen es, en función de la altura, ir rebajando dimensiones de las secciones, tanto de vigas como de columnas. ¿Para qué? Para ahorrar materiales. Y eso es lo que vamos a hacer. Como les dije, estas columnas de 50 por 50 vamos a utilizarla en el piso 1 y 2. Y esta columna de 45 por 45 vamos a utilizarla en el piso 3 y en el piso 4. En el piso 3 y 4. Y esta viga también es lo mismo. En el piso 1 y en el piso 2 vamos a utilizar una viga de 50 por 30 y en el piso 3 y 4 lo que vamos a utilizar es
esa viga de 50 por 30. Ya, si se dan cuenta, siempre reducimos 5 centímetros. No podemos reducir mucho, tampoco porque, o si no, el cambio de rigideces es muy elevado. Y entonces, inestabilizamos de gana la estructura. Entonces, tiene que ser, o sea, reducción de secciones secuenciales, no tan grande es la diferencia que nosotros vamos a darle. Entonces, si ya nosotros ya sabemos cuáles son las vigas, las secciones que vamos a darle en función del predimensionamiento que nos recomienda la normativa colombiana, y bueno, de las columnas, eso les colocamos en función de algunas acciones de predimensionamiento de columnas, que eso es lo que van a ver en el siguiente semestre, pero ahorita vamos a tomarlas con esas distancias que decimos, de 50 por 50 y de 45 por 45. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es realizar ese diagrama de los mosaicos. Si se acuerdan, era para nosotros definir cómo transformarle de cargas distribuidas, cuadráticas, que nos da, que es lo que en este momento tenemos, a cargas lineales, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, recuerden que este es el pórtico que estamos analizando. Entonces, realicemos ese mallado, ¿les parece? Entonces, a 45 grados colocamos, realizamos este mosaico, ¿no? Como es 5 y 5, se forma un triángulo ahí. Entonces, vamos al otro. Aquí sí tenemos 6, entonces esto sí va a tener un poquito de valor. Acá el otro. Acá el otro. Acá el otro. Y acá el otro. ¿Sí? En este también necesitamos ese mallado. Recuerden que era 45 grados, eso es lo que ya hicimos en la anterior clase. Así, así. Y esto te viene así. Y el último sería otro triángulo porque son 5 metros por 5 metros también. Ya. Entonces, chicos, si nosotros ya tenemos este mallado y la viga que vamos a analizar, la viga que vamos a analizar es esta viga, es de esta viga, entonces lo que nosotros tenemos que ir es a este apartado que yo ya les puse, ¿no? Cómo transformarle una carga trapezoidal a una carga lineal y cómo transformarle una carga triangular a una carga lineal. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, determinar a qué es igual. Primero, determinar a qué es igual las cargas. Cargas en la... Cargas, transformación de cargas. Transformación de cargas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esa transformación? Si se acuerdan, nosotros teníamos fórmulas para transformarle de triangulares a lineales y de trapezoidales a lineales. Primero, lo que tenemos que detectar es, ¿a qué es igual? La carga viva de la estructura. Recuerden que tenemos una estructura tipo vivienda. Esto sacamos de la normativa NEC de la parte no sísmica y esto es igual a 200 kilogramos sobre centímetros, bueno, sobre metros cuadrados. La carga muerta es la que nosotros acabamos de determinar acá en esta suma. Carga muerta es igual a 716. Carga muerta es igual a 716. Vamos a hacer un poco aquí el análisis más detallado que en el anterior ejercicio, ¿ya? Porque estas cargas lo que me van a servir es para los pisos del 1 al 3, ¿sí? ¿Por qué del 1 al 3? Porque todas estas van a estar en la parte intermedia de mi estructura. Pero el cuarto piso, si se dan cuenta, es la azotea y por lo tanto eso va a estar destinada a otras tanto carga viva como carga muerta, ¿sí? Entonces, ya no solo lo vamos a dividir para dos, vamos a hacerle un poco de razonamiento más técnico a ese apartado, ¿ya? Entonces, chicos,
En función de lo que nos dice estas fórmulas para transformarle de cargas o trapezoidales o triangulares a cargas lineales, tenemos que aplicar estas fórmulas, ¿no? S, recuerden que siempre es del lado menor, L es del lado mayor, M es la relación entre el lado menor y el lado mayor, y la carga Q es el valor que nosotros tenemos tanto de carga viva como de carga muerta. Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahorita. Si se dan cuenta, vamos a calcular en este sentido. Si calculamos el peso en 1 y en 2, va a ser el mismo valor, por lo tanto, solo vamos a realizar un proceso de cálculo. Y el otro cálculo sería en este, ¿sí? Porque este ya es diferente, es de 6 metros, ¿ya? Entonces, denominémosle o pongámosle un nombre a los paños, ¿ya? A los paños, pongámosle 1, 2 y 3. ¿Ya? Y lo que les dije es que 1 y 3 es igual, ¿por qué? Porque las dimensiones son iguales. Y 2 va a ser diferente porque la dimensión es de 6 metros. ¿Ya? Entonces, calculemos. Peso. El peso que me va a dar la carga muerta en el paño 1 y en el paño 3, porque son iguales, porque tienen las mismas distancias, va a ser igual a ¿qué? En el paño 1 y en el paño 3 lo que tenemos son cargas triangulares. Y entonces ahí la fórmula que tenemos que aplicar es la primera, que nos decía que era Q, que es igual a 716 multiplicado por S, que era igual, en este caso, que me da 5 metros, y a esto le dividimos para 3. Por favor, ¿alguien que me pueda dictar ese valor? $1,193.33. Gracias, 1193.33. Y ahora, a este valor le tendríamos que multiplicar por 2 porque este es de este paño en específico, pero si te das cuenta, en el otro lado también tienes la otra losa y que tiene las mismas dimensiones, por eso es igual el mismo valor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicarle por 2. ¿A qué es igual ese valor? 2,386.66. 2,386.667, ¿no es cierto? Ya, y esto lo que nos da es un valor en kilogramos por cada metro, chicos. ¿Sí? Entonces eso ya nos da un peso en kilogramos por cada metro. Ya tenemos el peso debido a la carga muerta en el paño 1 y 3. Entonces vamos a determinar el peso debido a la carga viva en el paño 1 y 3. Si se dan cuenta, las dimensiones son las mismas, lo único que cambia es la carga, que sería 200, porque es la carga viva, multiplicado por los 5 metros, que es lo mismo que en el anterior, y dividido para 3. ¿Cuánto nos da ese valor? $333.33. Ya, 333.33. 333.33. Ya eso le tenemos que multiplicar por 2 para obtener la dimensión de los dos paños, ¿no? ¿Cuánto te da ese valor? 666.66. 666.66. Ya, chicos. Tenemos eso, el de carga muerta en el paño 1 y 3 y carga viva en el paño 1 y 3. Ahora vamos a hacer la carga debido a la carga muerta en el paño 2, que ese ya es una distancia diferente. Entonces esto sería igual a ¿qué? A la carga, que es de 716, y a eso le tenemos que multiplicar por 5 y le vamos a dividir entre 3.
Estamos aplicando esta fórmula, cuidado se confundan, ¿no? Esto ya es una carga trapezoidal, ¿no? Porque ya estamos analizando el paño número 2. Ya esto, entonces es Q por S, que es S es la distancia menor, es 5 metros dividido para 3, y a eso le tenemos que multiplicar por 3 menos M elevado al cuadrado y dividido entre 2. ¿Ya? Entonces apliquemos esa fórmula. Ya, 16, ya, entonces ahí está, 716 por 5 dividido entre 3, ya eso le tenemos que multiplicar por 3 menos el valor de M, que sería S, que es 5, el valor de la distancia menor, dividido entre la distancia mayor, 6, ya esto le tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? Y todo eso le tenemos que dividir entre 2. ¿Sí? Lo que me da como resultado de aplicar estas ecuaciones es de 2751.296. ¿Estoy bien? ¿Alguien que me confirme eso? El peso, debido a la carga viva, en 2 sería igual a ¿qué? A la misma fórmula que tenemos acá, lo único que tenemos que cambiarle es la carga, ¿sí? En este caso es la carga viva dividido entre 3, ya eso lo tenemos que multiplicar por 3 menos el valor de M, que sería 5 dividido entre 6, esto le elevo al cuadrado, ya esto le tenemos que multiplicar, bueno, dividir para 2, ¿sí? Dividir para 2, ya esto, multiplicarle al final por 2, ¿para qué? Para obtenerles de los 2 paños. Y esto me da igual a... ¿Cuánto les da esto, chicos? A ver, 200 por 5 dividido entre 3, multiplicado por... No te escuché. 678.518. 678.518, ¿verdad? 768. 700... 68.518. 518, gracias. Ya, entonces ya tenemos aquí los valores que me van a representar producto de aplicar las fuerzas tanto de carga viva como de carga muerta. Ya, en el piso 1 y 3, ¿sí? Ahora vamos al piso 4, ¿ya? Piso 4. Mande. En la carga muerta 2, ahí falta por 2, me parece, aquí también. Sí, aquí falta, pero sí te da el valor, ¿no es cierto? Aquí es por 2. Sí, Pero sí te da el sí. valor de 2.751, ¿no es cierto? Sí, Ya, sí. perfecto, sí es por 2. Muchas gracias. Dense cuenta de todo. Ahora sí, chicos, vamos a la normativa. A ver a qué es igual la carga viva en la azotea, ¿ya? Recuerden que eso nosotros tenemos que ir a ver en el paquete que nos da de diseño sísmico, no. No tengo aquí, vámonos acá. En cargas no sísmicas, en la NEC, cargas no sísmicas. Damos doble clic. Aquí yo ya tengo apuntado, me parece que era en la página 29. No, más debe ser. A ver, en la página 29, aquí está. A ver, chicos. Aquí miren lo que dice, patios y terrazas peatonales. Sí, entonces, generalmente todas las terrazas que nosotros construimos están hechas para que ingresen las personas y que, yo que sé, vayan a colgar la ropa. Muchas veces utilizan la azotea para eso, ¿no? Entonces, eso ya sería una terraza peatonal. Otra cosa sería que estuviéramos construyendo una cubierta y en donde la cubierta ya es inclinada y no puede subir ninguna persona, entonces eso ya solo tendríamos que ponerle el peso de la persona. ¿Ya? Entonces, aquí
en la terraza que son accesibles. Entonces lo tenemos que tomar como una terraza peatonal y lo que nos dice es que es igual a 480 kilonewtons por metro cuadrado. Esto le tenemos que multiplicar por 100 para transformarlo en kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos y apuntamos ese valor. Carga viva. En el piso 4, ¿no? Carga viva va a ser igual a 480 kilogramos sobre centímetros, bueno, sobre metro cuadrado. Y a la carga muerta, ahora sí, hagamos el análisis. A la carga muerta, en mi estructura, en el último piso, en el sexto, bueno, en el cuarto piso, que ya sería mi azotea, de ley voy a tener el peso de la losa. Entonces, este 448 kilogramos sobre metro cuadrado, eso ya se mantiene, ¿sí? Entonces, en la losa también vamos a tener la masillada y el enlucido. De ley vamos a mantener eso. El peso de los acabados también vamos a mantener. La instalación también va a estar la instalación de la luz eléctrica, alcantarillado y todo va a tener lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es las paredes. ¿Sí? El peso de las paredes, si se dan cuenta, en la azotea, las paredes no llegan hasta la altura como en los pisos anteriores. Por lo tanto, para hacerle un análisis más realista a esta estructura, si ya estamos haciendo un análisis mucho más realista, el peso de las paredes que nos da ahí, como era una estructura tipo vivienda, era igual a 150, hagámosle que las paredes van a llegar hasta la mitad de la altura que los pisos de abajo. Por lo tanto, a los 150 kilogramos sobre metro cuadrado, solo dividámosle entre 2 y ya vamos a obtener el peso de la azotea que vamos a estar soportando. Ya no le hicimos esa división para 2 porque era un análisis muy simplón, ¿sí? Ya no vamos a hacer eso. Es un análisis muy simplón. Peso de las paredes, pongámosle. Entonces, aquí, carga muerta de este piso, ¿a qué sería igual? El peso que nosotros ya teníamos establecido que era de los 716 y le restamos la mitad que me proviene del peso de las paredes que sería igual a 75 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y eso me va a dar igual a el peso en el tercero que sería igual a 641 kilogramos por cada metro cuadrado. Hasta ahí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Me entendieron qué es lo que hice aquí para determinar a qué era igual la carga muerta? ¿Y qué podría repetir, por favor? Claro, listo. Verás. Lo que digo, nosotros ya determinamos la carga muerta anterior en que sumábamos que el peso de la losa más el peso de los elementos que van a estar encima de mi estructura. Por eso era 448 más 268. Entonces, eso me dio como resultado 716. Pero en la azotea, lo único que no vamos a tener es las paredes hasta la parte de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, solo les ponen hasta media caña nada más. O sea, a una altura hasta la mitad de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que no te caigas al suelo. Hasta esa altura nada más llega a la altura de las paredes en el último piso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Al peso de las paredes que tenemos identificado aquí, dividirle para 2. Diciendo que va a llegar hasta la mitad de la altura. Y la masilla, los acabados, las instalaciones van a quedar con el mismo peso. ¿Por qué? Porque estos van a mantenerse ahí, ¿sí? Entonces, lo único que le hicimos es a los 716 restarle el peso de la mitad de las paredes, que sería 75. Y eso es lo que hice aquí, mira, 716 menos 75 es igual a 641 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Te quedó claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos eso, ¿no es cierto? Tenemos la carga muerta y tenemos la carga viva para el piso 4. Entonces, otra vez vamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. El peso, para transformarle de carga trapezoidal, o bueno, de carga triangular a carga lineal, el peso en el paño 1 y 3 va a ser igual a ¿qué? A la carga, pero producido por ¿qué? Pongámosle aquí, producido por la carga muerta, ¿ya? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 641, que es el valor que acabamos de determinar, multiplicado por 5 y le dividimos entre 3. ¿Sí? Ya eso le multiplicamos por 2 porque son 2 paños con las mismas dimensiones. Si no tuvieran las mismas dimensiones, estos valores tendrían que calcularle. Yo le multiplico por 2 porque este valor es igual a 5 y este valor es igual a 5. Por eso multiplico por 2. ¿Cuánto les sale esto, chicos?
2136.667, ¿estoy bien? Sí, Ya, vamos al siguiente. Peso debido a la carga muerta, 1, 3. No, esto sería carga viva, chicos. Carga viva, 1, 3. Y esto sería igual a la carga viva que me dio de 480 multiplicado por 5, dividido para 3 y eso multiplicado por 2. ¿Cuánto nos da este valor? ¿Estoy bien? ¿1600? sí, Perfecto. Vamos al otro. El peso, debido a la carga muerta, pero ahora vuelta en el paño 2, va a ser igual a ¿qué? A los 641 multiplicado por 5, ya esto le dividimos entre 2, y a eso le vamos a multiplicar ¿por qué? Por 3 menos, abramos paréntesis, cerramos paréntesis, 5 dividido entre 6, que es el lado menor, dividido entre el lado mayor, esto le elevamos al cuadrado, esto le dividimos entre 2, y esto le multiplicamos por 2. Y este resultado, lo que me salió, es igual a 2463.102. ¿Estamos bien? Peso. ¿Sí estamos bien, chicos? Por favor, corríjanme si no. Cuidado, aquí es de entre 3, chicos. Aquí sí, es, que sí, sí sale. ¿sí? Aquí es de entre 3, cuidado. Aquí es de entre 3, cuidado, que yo lo puse mal. Ah, sí, entre 3. Ya, ahí es entre 3. Ya, y el otro valor es multiplicado por 3 menos 5 dividido entre 6 elevado al cuadrado. Esto le dividimos entre 2 y esto le multiplicamos por 2. ¿Ya? ¿Y esto cuánto les dio? El valor que nos dio es 1844.44. ¿Sí? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, da eso. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos eso. Las cargas sísmicas, como les dije, depende del peso de la estructura. Y yo ya les subí la tutoría sobre cómo calcular el espectro de diseño. Si tenemos tiempito, les voy a enseñar porque no es para nada difícil, pero quiero primero enfocarme en esto. ¿Sí? Espero que tengamos tiempo. Entonces, carga sísmica en el primer piso va a ser igual a 10.4 toneladas. Después, carga sísmica en el piso 2 va a ser igual a 12.7 toneladas. Carga sísmica en el piso 3 va a ser igual a 15 toneladas. Y por último, carga sísmica en el piso 4 va a ser igual a 17.3 toneladas. Ya, chicos, ya tenemos los valores que, como les he dicho muchas veces, esto depende del espectro de diseño y depende mucho del peso que va a tener la estructura. ¿Sí, chicos? Ya, perfecto. Tenemos eso, ¿no? Ahora sí, vamos y realicemos el ingreso de estos datos al ETABS. Sí, justo es lo que me estaba pidiendo un chico para que vean otra vez cómo se ingresa al ETABS y que no se me pierdan aquí. Vamos al ETABS. Esperemos un ratito hasta que se abra, ¿ya? ¿Sí están viendo la pantalla, o sea, el ETABS que se está abriendo? Sí, Ya, perfecto, chicos. Entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos con un nuevo modelo, ¿ya? Nuevo modelo. Definamos las unidades. Nosotros siempre trabajamos en el sistema MKS, donde nosotros utilizamos los metros, kilogramos y en todas esas unidades que nosotros son las que trabajamos. Y aquí, en el diseño, en el código de diseño vamos a utilizar en el concreto el ACI
1814, que ese es el que más utilizamos nosotros aquí, porque recuerden que la NEC está basada en esa normativa. La NEC que tenemos nosotros fue realizada en el 2015 y por lo tanto la que en el ACI que se basó es en el del año 2014, ¿sí? Por eso es lo que nosotros elegimos, el ACI 318-2014. Colocamos OK. Entonces aquí nos va a salir primerito las guías que nosotros tenemos que ingresar para dibujar nuestro pórtico. Entonces, vamos y veamos en esto. En el eje X, ¿cuántas grillas vamos a necesitar? 1, 2, 3, 4. En el eje Y, como es un pórtico plano, va a ser igual a 1, ¿no? Necesitamos 4 grillas. En el eje Y, colocamos 1. Las distancias pongamos de 5 por ahora y en el eje Y no nos importan las distancias como solo estamos poniendo un eje. Vamos a customizar o a editar los desplazamientos. Ponemos editar grillas y nos vamos a poner los desplazamientos por los distanciamientos por espacios. Los otros por nada a mí me parece un poco más complicado, ¿ya? Entonces, la distancia del punto A hasta el punto B, nosotros sabemos que es igual a 5 metros. Vamos a ver. Sí, 5, 6 y 5. Ya, entonces, del B a aquí son 6 metros y del C son 5 metros, ¿ya? Y en el eje Y nosotros no tenemos que modificar nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es igual a... en ese eje no vamos a trabajar. Es un pórtico plano. En elevación, ¿cuántos pisos dijimos que vamos a tener? 4 pisos. Cada piso va a tener una altura de 2,70 metros. ¿Ya? 2,70 metros. Por si acaso, si ustedes quieren alguna vez modificar la altura de la estructura, lo único que tienen que ir es a editar Story-Data, ¿ya? Y entonces, aquí es lo que encuentran las distancias en cada uno de los pisos que están ingresando en su estructura. Muchas veces el piso número 1 es mayor a los pisos superiores. ¿Por qué? Porque el piso 1 lo que lo utilizan es para estacionamientos. Entonces, a veces se van a poner de 350 o a veces un poquito más. ¿Para qué? Para que puedan entrar vehículos altos. Y los otros ya, pues, como es ya para las viviendas, no importa, la altura es generalmente 2,70 metros. Sí, pero que en este caso vamos a colocar nosotros siempre el mismo valor, ¿sí? 2,70, ¿ya? Entonces esto colocamos OK y colocamos OK y veamos cómo se nos formuló las grillas que nosotros acabamos de ingresar. Ya, listo chicos. Entonces aquí ya tenemos la vista en 3D, le cerramos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano nada más. Vamos a elevación y escogemos el eje 1, aplicamos y es para ver cómo está quedando nuestra estructura. Si se dan cuenta, ya tenemos las grillas. Entonces, ya visto que las distancias están medio bien referenciadas, de ley van a estar bien, pero ahorita no podemos determinar esas dimensiones, ¿ya? Cuando ya tengamos colocados las secciones, ahí podemos asegurarnos si verdaderamente tienen 5 metros o 6 metros o 5 metros, ¿ya? Entonces, lo que ahorita tenemos que definir son los materiales, chicos. Y otra vez, para definir los materiales tenemos que averiguar cuál es la resistencia del hormigón. Y la resistencia del hormigón es de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, nos vamos a definir materiales, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a añadir un nuevo material. En la región pongamos que va a ser ingresado por el usuario. ¿Qué tipo de material vamos a utilizar? El concreto, ¿ya? Y colocamos OK. Entonces, ya tenemos aquí esta estructura. Ya, acá pongámosle. Ya, ¿cómo le vamos a llamar a este concreto? F'C de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, aquí la densidad del hormigón armado en kilogramos sobre metros cuadrados es igual a 2.400. ¿Ya? Y el módulo de elasticidad, aplastamos Shift y doble clic ahí y recuerden que nosotros sabemos calcular el módulo de elasticidad en kilogramos sobre centímetros cuadrados, por eso en longitud le cambié a centímetros. ¿Y qué es lo que tengo que ingresar aquí? El valor del módulo de elasticidad del hormigón y eso es igual a 15.000 multiplicado por SQR de 210. ¿Sí? Y vamos a calcular. Y aplastamos OK. Entonces ahí ya tenemos el valor del módulo de elasticidad del hormigón.
Ahora, vamos a mostrar propiedades del material. ¿Cómo se va a llamar? F'(C) de 210. El grado, nosotros aquí ponemos 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la resistencia a la compresión que va a tener esta estructura? Miren que aquí está en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Si está en kilogramos sobre milímetros cuadrados, debemos colocar 2.1, ¿no? ¿Sí? 2.1, que es igual a 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Lo único que tienen que tener en cuenta aquí es mucho las unidades en las que están ingresando estos valores. Y colocamos OK, y aquí no tenemos nada más que hacer. Por lo tanto, OK. Y ahora, las varillas que vamos a colocarle es igual a 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y esa se parece muchísimo al grado 60. Bueno, es la misma varilla. Entonces vamos a modificar este valor que nos da de varillas para nosotros colocarle, y vamos a poner que esta varilla va a tener un FY de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la densidad del acero? Nosotros ya sabemos que es 7.850 kilogramos sobre metro cúbico, y el módulo de elasticidad de este material, si ingresamos en kilogramos sobre centímetros cuadrados, es igual a ¿qué? A 2.100.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces ponemos OK. Y vamos a ver cuál es cómo se va a llamar este material. Colocamos 4.200. ¿Y cuál sería la resistencia que va a tener este elemento? Recuerden que aquí está en kilogramos sobre milímetro, entonces tenemos que colocar 42. Y la última resistencia generalmente es igual a 6.300, pero como está en kilogramos sobre milímetros, ponemos 63. Los otros les dejamos así. Colocamos OK y OK. Y ya tenemos ingresados los materiales. Ahora lo que tenemos que ingresar son las secciones, ¿no? Recuerden que teníamos 4 secciones que teníamos que ingresar. ¿Cuáles eran? Las columnas para el piso 1 y 2. Miren, las columnas es de 50 por 50. Y para el piso 3 y 4 es de 45 por 45. Para el piso 1 y 2, las vigas es de 55 por 30. Y para el piso 2 y 3, bueno, 3 y 4 sería una viga de 50 por 30. Entonces vamos y definamos la sección. Nos vamos a definir section properties y frame sections, ¿ya? Entonces, para eliminar todos estos valores que tenemos aquí, que no vamos a utilizar, vienen por defecto en nuestro programa, escogemos aquí delete properties, no, acá mejor. En delete múltiples properties, es para eliminar en paquete todo lo que no nos va a servir. Entonces, escogemos el primero, aplastamos Shift y escogemos el último y colocamos borrar todo lo seleccionado. ¿Ya? Ya se borró. Otra vez hacemos la misma acción, escojo el primero, me bajo al final con Shift y aplasto el último y borro todas las secciones. ¿Sí? Entonces, por defecto, la estructura o el programa va a guardar 1. ¿Para qué? Para que por lo menos una sección esté seteada en nuestro programa. Entonces, colocamos aceptar y ahí vamos a ver que nos va a dar una sección. No sabemos con qué sección estamos. Entonces, vamos a añadir una nueva propiedad. ¿Con qué tipo de estructura o qué tipo de material estamos trabajando? Con concreto. ¿Sí? Y este concreto va a ser rectangular. Entonces, vamos a crear primero las columnas. Ponemos columna de 50 por 50. ¿Ya? ¿Cuál es el material que vamos a utilizar? Es el hormigón de 210. ¿Sí? Entonces, escojamos la profundidad que va a tener esta sección va a ser de 50, bueno, de 500 milímetros por 500 milímetros. Y lo que tenemos que ir es a mostrar el refuerzo que vamos a colocar. ¿Cómo se va a comportar esta columna? Como tipo columna, va a tener un recubrimiento de 40 milímetros. En el eje X pongámosle 3 varillas y en el eje Y también 3 varillas. ¿Con qué tipo de barras va a estar reforzada? Si se dieron cuenta, vamos a utilizar ya la que nosotros acabamos de crear, que era de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y acá nos da una serie de parámetros para nosotros editarle y que la computadora me haga el refuerzo por corte en columnas. Pero si se dan cuenta, eso no nos inmiscuye tanto, por lo tanto dejémosle ahí, ¿ya?
Eso van a aprender el próximo semestre, pero por si acaso, si ustedes quieren saber algo de esto. Aquí nos dice, en varillas por confinamiento, ¿cuál es la mínima varilla que podemos utilizar para los estribos? Es la de 10, por eso te pone la de 10, ¿no? Y aquí solito te calcula el programa a qué es igual el área de una varilla del 10, ¿ya? Entonces, acá lo que te dice es, la longitud de espaciamiento que debe tener las varillas. Entonces, eso va a responder a si se acuerdan. Bueno, en columnas no sabemos mucho, pero en vigas, si se acuerdan, en el primer tramo que era igual a h medios, lo que teníamos que responder eran a 3 criterios y en función a eso tendríamos que poner la menor distancia que nos da aquí. Sí, entonces es la separación entre estribos. Generalmente nos dio creo que 8 centímetros o algo. Entonces nosotros tendríamos que poner aquí ese valor de la distancia que nos da en la estructura. Y aquí el número de confinamientos, número de varillas que están confinados a esa sección. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una columna que tiene esta sección. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya, miren, tenemos esta columna que tiene esta sección. Y, por ejemplo, esta columna va a tener o va a estar solicitada o va a estar configurada por estos estribos. ¿Ya? Este estribo. Y acá adentro va a tener otro estribo. ¿Sí? Acá adentro va a tener otro estribo. Así, digámosle, ¿ya? Así. Entonces, vamos y nos vamos al ETAPS. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en el eje 3, en la dirección 3, que vamos a ver cuál es la dirección 3. Miren, la dirección 3 es la dirección X, ¿ya? Entonces, en la dirección 3, ¿cuántos números de barras tienes que te van a estar soportando corte? Entonces, vamos y contamos en esta estructura que metimos. Ya, entonces, 1 barra por corte, 2 barras por corte, 3 barras por corte y 4 barras por corte me va a estar soportando en el eje X. Entonces, no, 4 barras por corte, porque es 1, 2, 3 y 4 barras por corte. Entonces aquí tendríamos que colocar 4. Y en el eje Y, que sería en la dirección 2, ¿cuántas barras va a estar soportando por corte? Y vamos a ver. ¿A qué nos da igual esto? A una varilla, otra varilla que tenemos acá, una varilla y otra varilla que tenemos acá. También serían 4. Entonces aquí colocamos 4 y colocamos OK. ¿Sí? Entonces es más o menos la configuración que le tenemos que dar en el reforzamiento por corte, aquí en donde vemos barras de confinamiento. ¿Sí? Y acá, bueno, es las barras que nosotros ponemos para que aguanten las cargas axiales. En columnas lo más importante son las cargas axiales. En vigas las principales solicitaciones son la flexión. Entonces colocamos OK. Ya, entonces ya tenemos creado aquí la columna de 50 por 50 y colocamos OK. Ya, a la otra propiedad que ni siquiera sabemos a qué se refiere, le borramos. Ya, entonces, si ya tenemos esta columna de 50 por 50, lo mejor que podemos hacer es sacarle una copia. Ya, y aquí vamos a ponerle la columna de 45 por 45. ¿Cuál es el material que utilizamos? El F''C de 210. ¿Cuál sería la sección? 450 por 450. Y vamos a ver cómo estaría confinado esto. Se va a comportar como una tipo columna, está perfecto. La varilla que va a estar conformada es de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Todo esto dejémosle OK y OK. Y ahora vamos a crear las vigas, ¿ya? Entonces creemos viga de 55 por 30 centímetros. Aquí tenemos ya el F''C de 210. Y esto lo que tenemos es en profundidad que va a tener la altura de mi viga va a ser igual a 550 y en espesor va a ser igual a 30 centímetros. Vamos a mostrar las propiedades, cómo tiene que comportarse como una viga. El recubrimiento hasta el centro de la varilla va a ser igual a 60 centímetros, a 60 milímetros y 60 milímetros. La varilla que vamos a utilizar como reforzamiento es la de 4.200 y colocamos OK. ¿Ya? Entonces ya tenemos creado la viga de 55 por 30 y vamos a crear la última viga que nos serviría para el piso 3 y 4, que sería la viga de
50 por 30. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos ya, ¿no? Que es el material es de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Cuáles las dimensiones que tiene? 50, bueno, 500 dividido por 300, que es el valor de la otra dimensión. Se va a computar como una viga. El recubrimiento es de 6 centímetros. Está todo bien. Y colocamos OK, chicos. Ya, entonces ahí ya tenemos creados las 3 secciones. Ya, ahora sí. Entonces, ahorita lo que tenemos es que asignar tanto las vigas como las columnas. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos como a esta diagonal con un puntito en donde nos dice que vamos a dibujar rápidamente tanto columnas como vigas. Entonces, en el piso 1, nosotros, 1 y 2, nosotros vamos a colocar las columnas de 50 por 50. Y seleccionamos las columnas del piso 1 y 2. Entonces, 1, aquí, 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 aquí y aquí. Ya, ahí están seleccionadas y colocadas las vigas, bueno, las columnas en el primero y en el segundo piso. En el tercero y en el cuarto piso, lo que nosotros vamos a colocar son las columnas de 45 por 45. Aquí, 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 aquí y aquí. ¿Ya? Y ahora vamos a seleccionar las vigas. En el primer piso lo que vamos a colocar son las vigas de 55 por 30. Así. Así. Y en el último piso lo que vamos a seleccionar son las vigas de 30 por 50. Así. Y así. Ya tenemos creadas y asignadas los elementos estructurales. Ahora, ¿cómo yo me aseguro que puse esas secciones? Entonces nos vamos a este vistito, a Set Display Options, ¿sí? Y entonces nos vamos ¿a dónde? Lo que nos tenemos que ir es a Objects, Assignments, y nos vamos a Frames. Y en Frames nos vamos a Section, que nos muestren las secciones, y colocamos Aplicar. Y entonces ahí miren, lo que nos dice es qué sección colocamos en cada uno de los elementos. Miren, columna de 50 por 50 y todo lo que nosotros quisimos ponerle. ¿Sí, chicos? Entonces ahí ya sabemos que están bien colocados los elementos estructurales. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignarle en la parte de abajo las restricciones. Recuérdense que lo que nosotros ponemos en el piso, o sea, el contacto entre la columna y el piso, son restricciones tipo empotramiento. Por lo tanto, escojamos a todas los empotramientos o los nudos en el final de las columnas, vamos a asignar join y restricciones. Y este es el que nos recrea un empotramiento en el piso entre columna y piso. Y ponemos aplicar y ya, si se dan cuenta, ya se nos generó como un cuadradito aquí. ¿Ya? Entonces ya están las restricciones. Ahora vamos a aplicar las cargas. Pero para aplicar las cargas tenemos que crear esas cargas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir, nos vamos a Load Patterns, ¿sí? Y entonces, vamos a definir la primera, que se va a llamar carga muerta, ¿sí? Y la carga muerta, ¿de qué tipo de carga va a ser? Carga muerta, tipo muerta. Y el factor de multiplicación, en lugar de poner, como antes le poníamos 0, recuerden que nosotros ya no calculamos el peso propio de la viga. Por lo tanto, aquí, en lugar de poner 0, colocamos 1 y ponemos añadir nueva carga. Con eso va a tomar como referencia la densidad que nosotros metimos en el programa y nos va a, en función de la sección que tiene el elemento, a determinar el peso que va a tener. ¿Sí? Entonces el programa tranquilamente nos calcula. Por eso nos dice factor de multiplicación de peso propio y nosotros colocamos en la carga muerta el 1. ¿Sí? En la carga muerta. Ahora vamos a crear carga viva. ¿Qué tipo de carga sería? Esta live. Y el factor de multiplicación de carga de peso propio es 0. Y por último tenemos que hacer la carga de sismo. Y la carga de sismo, ¿qué tipo de carga es? Seismic. Y añadimos, ¿no? El factor de multiplicación es 0. Y las anteriores que ya estaban creadas, les borramos porque esas no nos sirven. ¿Ya? Entonces colocamos OK. Ahora sí, vamos a asignar las cargas, ¿no? Vamos a asignar las cargas. Entonces, nos vamos a
Aquí está. Ya, entonces, del piso 1 3 tenemos carga muerta igual a 233.8867, ¿sí? Entonces, vamos y nos vamos al paquete. Asignar, nos vamos a cargas distribuidas y aquí elegimos cuál carga es la que nosotros queremos ingresar. Primerito, la carga muerta, ¿sí? ¿Cuál es la dirección que tendría esta carga? Es una carga gravitacional porque va a estar empujando hacia abajo. ¿Y de cuánto es? Recuerden que aquí nos da el valor en toneladas sobre metro, ¿sí? Entonces, al valor que nos da acá, tenemos que dividirlo para 1000. Entonces, peso debido a la carga muerta en la losa 1,3 sería igual a 2.86. ¿Sí, no? ¿Sí? 38, no. A ver, 1.3867. Y entonces, ¿esas en qué vigas estarían aplicadas? Mira, recuerda que estamos en el piso 1-3. Entonces, escogemos los paños 1 y 3 y aplicamos la carga. Ya, tenemos eso. Ahora, la carga muerta en el paño 2 sería igual a carga muerta en el paño 2, 2.751. 2.751. Y eso sería en el paño 2. Ponemos en el piso del 1 al 3 la carga muerta que sería igual a 2.51, es 2.571. Y colocamos aplicar. Ya, tenemos la carga muerta en el piso 1-3. Y en el piso 4, la carga muerta sería igual a, en el paño 1 y 3, sería igual a 2.137. 137, que sería en este paño y en este paño. Y ponemos OK. ¿Ya? Y en el otro paño sería igual a carga muerta en el paño 2, 2.463. 2.463. Y escogemos aquí y aplicamos. Entonces ya están colocadas las cargas muertas, chicos. Ahora vamos a colocar la carga viva. Carga viva. Entonces, en el piso 1-3 de carga viva, lo que nosotros tenemos que colocar es, esto acá arriba, lo que nosotros tenemos que colocar es 666.66. Entonces, sería igual a 667. Y colocamos eso en los paños 1 y 3 de los 3 primeros pisos. Carga viva y aplicamos. Ya, perfecto. Carga viva en el paño 2, que sería igual a 769. ¿En cuáles? En este paño. 769. Y aplico. ¿Ya? Y vamos al último piso, ¿no? En el último piso, lo que nos da de carga viva es igual a ¿qué? En el paño 1 y 3 sería igual a 1,6 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, ya aquí ya son sobre metros lineales. Sería en este punto y en este punto 1,6. Aplico. ¿Ya? Y en el otro punto sería de el valor de 1.844. ¿Ya? Y aplico. Ya, chicos. Entonces ya tenemos puestas las cargas distribuidas, tanto de carga viva como de carga muerta. Si se dan cuenta, aquí me está estorbando estos valores de las secciones que yo extraje anteriormente. Doy en este pórtico y ya se me borran esos. Ay, y otra vez, ¿ya se me borran? No, no se me borran. Entonces, tengo que ir a esta misma y desbloqueo o saco esta asignación que hice antes y aplico. ¿Ya? Entonces ya, porque ese valor me estaban tapando algunas cosas. Entonces, vamos lo último que nos falta es ya colocar las cargas sísmicas, ¿no? Las cargas sísmicas. Entonces, nos vamos a asignar joint
y fuerzas, ¿sí? Porque son fuerzas puntuales. ¿Qué tipo de carga vamos a ingresar? Es la carga sísmica. ¿En qué eje va a estar actuando? En el eje X. Y tenemos fuerza en X, la primera es de 10,4 toneladas y aplicamos en este punto. Aplico. ¿Ya? 10,4 toneladas. En la segunda sería de 12,7 toneladas. A ver, selecciono mal, sería aquí. Ya, aplico. No, ya, hice mal porque puse 127. Borro lo que acabo de asignar y aplico. Ya. Entonces otra vez reemplazar y coloco 12,7 toneladas y aplico. Ah, ya, no seleccioné la sección. Pongo y ya, ahí sí. En el piso 3, que sería igual a 15, aplico. Y en el piso 4, que sería 17,3. Y aplico. ¿Ya? Ahí, me falta seleccionar. Aplico. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí, chicos, las cargas asignadas en cada uno de los nudos procedentes de las fuerzas sísmicas. Entonces, chicos, coloco OK. Y lo que tengo que hacer ahorita es rigidizar a mi estructura, ¿no? Que todos los elementos se comporten como secciones rígidas. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono todo el elemento estructural y me voy a asignar frame y nos vamos a end length offset. Sí, y aquí lo único que teníamos que poner es el factor de rigidización, 5, y aplico. Y ya tenemos, chicos. Ahora, lo último que vamos a hacer es analizar en qué sentido nosotros queremos que analice solo en el plano XZ. ¿Por qué? Porque si analizamos en el otro sentido, vamos a tener torsiones y eso es lo que no queremos. Colocamos OK. Ya. Ahora, lo que nos falta, ahora sí ya es lo único que nos falta, es determinar los casos de carga. ¿Sí? ¿Y eso cómo hacemos? Vamos acá. Vamos a definir y nos vamos a load cases. No, no es en load cases, nos vamos a load combinations. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la normativa. En la normativa aquí vienen las combinaciones de carga. ¿Ya? Entonces, vamos y copiamos en donde tengamos el sismo también, que son las más desfavorables. Combinación 1, carga muerta, 1,4. Y tenemos ese punto ya primero. OK. Vamos, combinación 2, que en sí sería, sí, la combinación 2, que sería carga viva. ¿Cuál es el factor que nosotros tenemos que colocarle? 1,2. Y añadimos, ¿qué más? La carga muerta. Bueno, la carga viva, que sería de 1,6. Y colocamos OK. Ya tenemos la combinación 2. La combinación 3, si se dan cuenta, aquí no es tan desfavorable. La cuarta tampoco. La quinta sí es desfavorable. Y vamos a añadir combinación 5 positivo. Porque recuerden que el sismo puede venir de los dos lados. Entonces, tenemos la quinta, carga muerta, que sería por el factor de multiplicación 1,2. Carga viva, que sería por 1, si se dan cuenta, más L. Y la carga sísmica, lo que nos da es 1E también. Y ponemos aceptar. Copiamos este valor porque este también nos sirve y es muy parecido al otro. Vamos a añadir una copia. Entonces, combo 5 negativo. Y lo único que cambiamos es el menos de la carga sísmica y colocamos OK. Ya tenemos ese. Vamos a crear el otro combo que sería el combo 7. Y el combo 7 sería igual a ¿qué? A el valor de la carga muerta multiplicado por 0,9 y al valor del sismo, ¿sí? El sismo, y eso multiplicado por 1. Tenemos ese valor y añadimos una copia. Y este sería el 7 negativo. Y esto sería lo único menos 1. Y ponemos OK y OK. Ya tenemos eso, chicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el mismo load combination, crearnos una envolvente.
Envolvente. Envolvente. ¿Sí? ¿Qué tipo de combinación sería esta? Una tipo envolvente. Y en donde nosotros tenemos que agregar el combo 1, el combo 2, el combo 5, el combo 5 negativo, el combo 7 positivo y el combo 7 negativo. Y coloco OK. A ver, veamos si se me agregó el último. Modificar. Sí, combo 1, 2, sí, se me agregaron todos. ¿Ya? Y entonces coloco OK. Y entonces ya está creado la envolvente. Ahora sí, lo único que tenemos que mandar es a correr el programa. ¿Sí? Y pongámosle práctica 2. Práctica, no, pero ya está bastante llamado así. Estructura, ejemplo, pongámosle. ¿No? Y guardar. Entonces ahí sí esperemos a que el programa calcule todo lo que nosotros hemos asignado. Y esto ya es lo último, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es en combos, nos vamos a la envolvente y por ahora quedémonos en el momento 3.3. Apliquemos el valor que nos va a dar y si se dan cuenta, con filgrama, o sea, el diagrama pintado no se nota nada. Mejor despintemos el diagrama y que nos muestren los valores. Y aplicamos el valor y ya, aquí ya tenemos los resultados. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Aquí ya tenemos los resultados, tanto de momentos como de cortantes y todo lo que nosotros necesitamos conocer. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que les quería explicar hasta el día de hoy. Mañana, bueno, el miércoles, lo que continuamos es ya con el diseño. Vamos a hacer por flexión y cortante. ¿Sí? Espero que todos estén bien y que puedan conectarse a clase. O sea, que puedan conectarse, que puedan venir acá. ¿Sí? Entonces, esto sí quería darles así de forma virtual porque si se recuerdan con el retroproyector se me hacía complicado. Espero que así me hayan entendido de mejor manera. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta o lo que sea, pueden hacer tutorías o como ustedes quieran. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Y como conversaba con el señor Loaiza, creo que ya las cosas están puestas para que haya la presencialidad. Entonces, los que puedan y los que se sientan bien, los que no presenten síntomas, vengan, por favor, porque es mejor poderles ver si me están entendiendo o no. ¿Sí? Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.